Muy buenos días, profesor, compañeros todos. El día de hoy vamos a presentar la guía número 8, la cual está nominada como nombre Malformaciones congénitas en el neonato. Sí, aquí han trabajado todos los integrantes del grupo de práctica. Siguiente, por favor. Empezaremos con la parte del microambiente fetal. Siguiente. Bueno, aquí nos dice que en la parte del microambiente fetal, la vida comienza en la unión de dos gametos mediante el proceso de la meiosis como producto de la concepción. Aquí el espermatozoide, gameto del hombre, y el ovocito, gameto de la mujer, van a unirse con la finalidad de formar un huevo cigoto, el cual este va a contener cromosomas y genes, tanto de la madre como del padre. ¿Sí? El momento de la unión de estos cromosomas y genes y estos dos gametos se va a transformar el nuevo ser humano. Parte de ello nos dice que la parte del microambiente fetal está formado por dos partes, el líquido amniótico y el útero. Es aquí en donde el bebé, o en un futuro el nuevo recién nacido, va a estar en su etapa de desarrollo y crecimiento dentro del útero en el periodo de 9 meses. Dentro de ello se garantiza el desarrollo correcto y su formación correcta. Asimismo tenemos una comodidad de movimientos para que el pequeño en el transcurso de los meses pueda ir moviéndose y estando en un ambiente cálido para él. Asimismo también tenemos lo que son las protecciones a presiones externas. El líquido amniótico dentro del útero va a ayudar al pequeño que pueda evitar esas presiones o tal vez esas eh, molestias, ¿no? del mundo exterior. Y a la vez también el resguardo del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, el líquido amniótico y el útero van a formar como una barrera que va a proteger al pequeño dentro del vientre de la madre. También nos dice que todo ser humano está sometido a un proceso evolutivo constante. Desde el primer momento en que los dos gametos se unen y empiezan a realizar la meiosis, ya empieza a evolucionar constantemente hasta que llegue su último día de vida. También tenemos que la insuficiencia del intercambio metabólico puede presentarse dentro del periodo de embarazo, ¿no? También como las lesiones placentarias, la hipertensión arterial materna, que es la preeclampsia, que es lo más común que se suele presentar en mujeres embarazadas. Asimismo, la disminución del oxígeno en las cirugías del cordón umbilical, el cuello o el tronco del feto. Esto como consecuencia va a traer o va a ocasionar lo que es una asfixia letal. Siguiente. Bueno, luego de ello tenemos la parte del útero y la ecología del embrión fetal. Dentro de este aspecto nos dice que la ecología fetal es el estudio del feto en íntima interacción con el medio físico y biológico que lo rodea. El útero va a desempeñar un papel importante durante todo el embarazo, ya que es el centro del proceso de gestación. Las modificaciones de la forma del útero, la capacidad para adaptarse, son indispensables para la evolución normal del embarazo. En caso que todo esto sea inadecuado o la preparación de dicho útero sea inadecuada, nos va a dar un aborto precoz. ¿Sí? Nos dice que es la parte de inadecuada preparación del lecho uterino para la anidación del huevo cigoto en este caso. Tenemos la parte del líquido amniótico y la ecología embriofetal. Aquí ocupa un lugar importante el crecimiento del tejido fetal, ya que tiene funciones esenciales, lo cual van a permitir el crecimiento externo simétrico del embrión y el feto. Eso quiere decir que van a crecer de forma simultánea en el transcurso de los meses. Asimismo, el 10% de los nutrientes que requiere el feto va a provenir de este líquido. También nos dice que actúa como
una barrera contra las infecciones, el líquido amniótico, y a la vez va a proteger el embrión y al feto contra lesiones y va a ayudar a controlar la temperatura corporal del embrión. Por otro lado, nos dice que la cantidad de líquido amniótico puede alterarse y ser causa de complicaciones. ¿Y cuáles son estas complicaciones? En caso de volumen bajo, puede provocar oligohidramnios. En caso de exceso de volumen, puede provocar polihidramnios. Nos dice que el control gínico obstétrico y obstétrico preconcepcional prenatal periódico es una medida preventiva para evitar la mortalidad por estas causas. Y esto es verdad. Es por ello que es esencial asistir a las citas de planificación familiar o a los controles en el centro de salud para tener un monitoreo esencial del proceso de embarazo. Siguiente. Tenemos la placenta y la ecología embriofetal. Aquí nos dice que la placenta y el cordón umbilical funcionan como un sistema de transporte de sustancias entre la madre y el feto. Los nutrientes y el oxígeno pasan de la sangre materna a la fetal, en tanto los materiales de desecho y el dióxido de carbono de la sangre fetal pasan a la sangre materna, a través de la membrana placentaria. Las funciones principales de la placenta y la ecología embriofetal nos dice que son 5. Tenemos lo que es la respiración, la placenta actúa como los pulmones del feto. Tenemos lo que es la nutrición, y aquí bueno, vamos a encontrar parte de agua, sales orgánicas, carbohidratos, grasas y proteínas, lo cual van a pasar por los tejidos placentarios hacia la sangre fetal a través del cordón umbilical. ¿Sí? Asimismo, tenemos la parte de protección, y la mayor parte de los microorganismos, como las bacterias, no cruzan la membrana placentaria gracias a la inmunidad de la madre. También tenemos el almacenamiento, en el cual los carbohidratos, proteínas, calcios y hierros se almacenan en la placenta y se liberan hacia la circulación fetal según se requieren. Y también por último tenemos la parte de la excreción, ¿no? Aquí los productos de desecho como la urea y el ácido úrico salen de la sangre fetal hacia la circulación de la madre a través del cordón umbilical. Ya todo eso se desecha en la parte en los riñones, ¿no? Sistema urinario. Siguiente. Bueno, luego de ello tenemos el crecimiento y desarrollo intrauterino. Tenemos elementos relacionados a la herencia y al medio ambiente. Aquí se va a desarrollar el potencial biológico por medio de muchas fuerzas o interacciones relacionadas entre sí. Tenemos los factores sociales y emocionales, lo cual son importantes modificadores del crecimiento potencial, tanto prenatal como postnatal, y pueden ayudar a la estimulación oportuna del bebé. Aquí estamos más que todo está enfocado a la parte de la comunicación eh, intrauterina del bebé con la parte del padre, la madre, ¿no? Usualmente cuando se le debe conversar al embrión cuando está dentro del útero de la madre. También tenemos los factores genéticos, aquí de los que muchas veces se han pensado que establecen límites finales al potencial biológico, que están estrechamente entrelazados con el medio ambiente. Sí, la parte del crecimiento y desarrollo del pequeño, ya sea en la parte extrauterina o intrauterina, pero sobre todo en la extrauterina, va a influir bastante el medio ambiente en donde se encuentre, el clima, la altura, etcétera. También tenemos la parte de la nutrición. Aquí es fundamental para el crecimiento óptimo tanto prenatal como postnatal. ¿Sí? Es esencial que la madre se encuentre totalmente nutrida, por así decirlo, que esté totalmente alimentada, una alimentación saludable, balanceada, con buenas cantidades de proteínas, minerales, para que así el pequeño pueda recibir o absorber todos estos nutrientes que le va a necesitar, eh, tanto en la parte prenatal como también en la postnatal. Los factores culturales también nos dice que son capaces de alterar de modo latente ciertas habilidades de las que siempre se había pensado que eran determinadas, casi completamente por el estado de madurez eh,
biológico. Siguiente. Tenemos el retardo del crecimiento uterino. Aquí nos dice que implica un retraso en el crecimiento potencial del feto y puede causar deficiencias o la muerte en él o la bebé por nacer. Se considera que un feto presenta retardo del crecimiento intrauterino cuando su peso es inferior al que le correspondería para su edad gestacional. Cuando el peso es inferior a 2.500 gramos, claro. También tenemos la parte de los factores de riesgos para el retraso. Aquí nos dice que los tenemos factores fetales, placentarios y maternos. Dentro de los factores fetales, nos dice que el embarazo múltiple de 25 a 30% de retraso previo. Tenemos las malformaciones del aparato digestivo, malformaciones congénitas, anomalías cromosomáticas, ya sea como la trisomía 13, 18 y 21 y el síndrome de Turner. También cuando coexisten el retraso y el retardo mental, el 20% de los casos corresponde a alteraciones cromosomáticas. El 5 a 10% de todos los recién nacidos pequeños para la edad gestacional presentan anomalías congénitas y cromosopatías. En los fetos con retardo simétrico y precoz, la incidencia de anomalías cromosomáticas puede llegar hasta el 30%. También en la parte de los embarazos extrauterinos y embarazos prolongados con infecciones fetales o crónicas. Respecto a los factores placentarios, tenemos la disminución del peso o de la celularidad de la placenta, la disminución de la superficie de la placenta, la inflamación de la placenta por bacterias, virus o parásitos. También tenemos el infarto de la placenta o un infarto placentario, un tumor o malformaciones, mala edad deforme, carioangioma. También tenemos lo que es el desprendimiento de la placenta, el síndrome de transfusión feto a feto en embarazos múltiples, entre otros. También tenemos la parte de factores maternos. Aquí nos dice que la madre es pequeña, con peso pregestacional menor a 50 kilogramos y una talla menor a 150 centímetros. La escasa ganancia de peso en el embarazo y desnutrición de la madre previa, de la materna previa. También la enfermedad vascular materna, hipertensión, diabetes, enfermedades renales crónicas, hipoxia crónica, madres que viven en grandes alturas o madres con insuficiencia respiratoria crónica o cardiopatía cianótica. El tabaquismo, las drogas, infecciones y las anomalías uterinas, ¿no? Como miomas o septos. Siguiente. Tenemos también dentro del desarrollo del cerebro durante el embarazo, que durante las 4 semanas después de la concepción, antes incluso que de que una mujer sepa que está embarazada, el cerebro del feto ya se está empezando a desarrollar o a formar. Durante los 4 primeros meses, las neuronas o células cerebrales se forman a una velocidad asombrosa. Respecto al tercer mes, tenemos que el sistema nervioso está lo suficientemente desarrollado como para que se manifiesten reflejos físicos básicos, junto con reacciones tales como dar patadas o doblar los brazos. En el cuarto mes, los ojos y los oídos ya están conectados con el cerebro en desarrollo y el feto reacciona a los sonidos y a las luces brillantes. Al quinto mes, los movimientos corporales del feto son más controlados y variados. Al sexto mes, el crecimiento de nuevas neuronas se desacelera considerablemente, en tanto que se crean muchas más conexiones entre ellas. Hay más conexión neuronal y se puede observar que el aprendizaje va creciendo, ya que el feto empieza a manifestar acostumbramiento a los estímulos repetitivos. Siguiente. Agresiones ambientales. Agresiones ambientales por factores físicos y químicos. Siguiente. Bueno, aquí tenemos las agresiones químicas. En los últimos años nos dice que ha habido un aumento en la preocupación acerca de la posible
tetragenicida, teratogenicida, de compuestos químicos ambientales como determinadas sustancias industriales y agrícolas y los aditivos alimentarios, los cuales pueden liberarse al medio ambiente de inmediato o a lo largo del tiempo, y que causan alteraciones genéticas y cromosomáticas en las células reproductoras femeninas y masculinas. La contaminación interna o la herencia química está asociado con el grado de industrialización, la contaminación y los hábitos de vida. Ejemplo, el uso cotidiano de cosméticos y el consumo de alimentos procesados. Tenemos también los disruptores endocrinos, en lo cual se encuentran sustancias persistentes bioacumulativas y organohalógenas, plaguicidas, sustancias químicas industriales, productos sintéticos y algunos metales pesados. También nos dice que las sustancias químicas eh, disruptores endocrinos suplantan a las hormonas naturales, transformando los procesos normales de reproducción y desarrollo de los adultos y amenazando a sus descendientes en fase de desarrollo. Siguiente. Tenemos también los efectos en los seres humanos. Y tenemos la exposición a los disruptores endocrinos, lo cual va a generar diclorodifenil tricloroeonato, el parto prematuro, va a generar deteste temprano, va a generar el bisfenol a muerte fetal o neonatal y defectos congénitos. Y bueno, todo esto trae como consecuencia un mal desarrollo del sistema nervioso, un bajo peso al nacer, una hiperactividad, problemas de aprendizaje, disminución del coeficiente de inteligencia y comprensión de la lectura. Entonces, la exposición a sustancias químicas va a generar diversos tipos de cáncer, ya sea en la mama, en la próstata, testículos, ovarios y úteros. También tenemos los tóxicos en cosméticos y productos de aseo personal. Algunos productos cosméticos pueden resultar tóxicos y producir lesiones, obstruir la eliminación de toxinas del cuerpo y hacer que la piel y la mucosa dejen pasar otras sustancias dañinas, ya sea por tres medios: inhalación, ingestión o absorción. Sí, inhalación cuando estamos presentes ante un químico y lo inhalamos, ingestión cuando ingerimos algún elemento o sustancia química, y la absorción, ¿no? Que ya que pasa en sí, en este caso ya el torrente sanguíneo. Y bueno, nos dice, pues, ¿no? Que pasa el torrente sanguíneo y si en caso que pase y no se evita, puede afectar diferentes órganos, ya sea como los pulmones, el corazón, el cerebro, el hígado y los riñones, ¿sí? Y una falla dentro de estos órganos puede complicar el estado de salud de la persona, o del niño, o de la madre, o del feto en este caso. Tenemos el fenol y sus derivados. Aquí nos dice que es un alcohol llamado también ácido fénico o ácido carbólico. Tiene un olor dulce y alquitranado. La medicina nos dice que es desinfectante, es un antiséptico, usado como lesiones, pomadas, gotas para los oídos y la nariz, entre otros. Pero también tiene una función cosmética, lo cual se utiliza como conservantes. Tenemos el bisfenol A y ftalatos. Son las acciones en el cuerpo humano de este bisfenol A y ftalatos se añaden los plásticos para incrementar su flexibilidad. Otros usos son cosméticos, como las cremas, esmaltes de uñas, perfumes, lacas para el cabello y desodorantes. Entonces es un potente disruptor endocrino, capaz de interferir con la acción de los estrógenos y de la hormona estradiol. Usualmente estos cosméticos o estos productos industrializados están más que todo en el ambiente de la belleza, ¿no? Lo vamos a encontrar más que todo en ese área. Y como es netamente utilizado por las mujeres, casi el mayor número de mujeres, de 10 mujeres, el 8 de cada 10 mujeres empezará a usar o usa cosméticos. Entonces hay mayor riesgo o mayor eh, interacción con estas sustancias. Y eso en caso que sean mujeres embarazadas va a tener mucho mayor riesgo.
Bueno, también nos dice que se relacionan con los siguientes problemas. ¿Qué problemas existen al momento de estar en contacto con estas sustancias? Pues daños en los órganos sexuales y el sistema endocrino, un aumento del riesgo de padecer asma y cáncer, un nacimiento prematuro, y por su capacidad de imitar a los estrógenos femeninos puede provocar una feminización del feto. Y también la parte de la obesidad abdominal y resistencia a la insulina en varones adultos. Siguiente. Tenemos también alcoholes. Aquí se denomina alcohol a aquellos compuestos químicos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo en sustitución de un átomo de hidrógeno enlazado de forma covalente a un átomo de carbono. Los polioides alcaloides polihídricos con varios grupos hidroxilos son incorporados en productos de todo tipo, especialmente en enjuagues vocales. Se encuentran en los colorantes que se emplean en cremas, geles de baño, maquillajes, tintes, entre otros. Muchos de ellos han demostrado, al menos en animales, ser altamente cancerígenos, además de que alteran las moléculas del ADN, perjudican la fertilidad y presentan riesgos durante el embarazo por los efectos adversos para el feto. También tenemos, aparte de ello, el almíchiclets sintético. Son sustancias químicas persistentes y bioacumulativas, ya que pueden concentrarse en la grasa, por lo cual se encuentran en la leche materna y en los tejidos grasos de las personas. Bueno, son también posibles disruptores hormonales y pueden afectar a las defensas del cuerpo humano contra otras exposiciones tóxicas. Tenemos el triclosan. Es, es un clorofenol, una clase de compuesto químico que son sospechosos de causar cáncer en los seres humanos. Los efectos secundarios son asociados con la exposición a largo plazo a los compuestos fenólicos, como debilitamiento del sistema inmunitario, desequilibrio hormonal, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca y parálisis. Está presente también como agentes desinfectantes y antibacteriano en muchos productos, ya sea como cosméticos, jabones, desodorantes, pasta dentales, enjuagues bucales, sanitizadores, productos de primeros auxilios como las vendas y las curitas. ¿Cómo prevenirlo? Pues no es necesario que las mujeres embarazadas dejen de usar los productos cosméticos, pero sí deben revisar sus etiquetas y evitar aquellos que contienen sustancias tóxicas como ya las mencionadas. Hay que evitar el uso de productos antibacterianos que contienen triclosan y otros químicos nocivos y utilizar otros productos que tengan una tasa biológicamente segura, ¿no? Tenemos los tóxicos en los alimentos. La exposición a los agrotóxicos y a otros contaminantes, como los aditivos alimentarios, tienen una estrecha relación con el cáncer y la infertilidad. Aquí la persona que consume productos derivados de un animal que vivió en un medio contaminado, ya sea en COP, que son contaminantes orgánicos persistentes, productos agrícolas tratados con plaguicidas o alimentos a los que se han añadido sustancias artificiales, puede estar ingiriendo sustancias tóxicas. Los aditivos alimentarios contienen preservantes, lo cual son sustancias que se añaden a los alimentos para mejorar sus propiedades físicas. También tienen colorantes y saborizantes, lo cual hacen más atractiva la comida. Sin embargo, según un estudio, serían factores causantes del trastorno de déficit por atención e hiperactividad, o más conocido como el famoso TDAH. Y esto se presenta no en la edad temprana, en los niños y en las niñas. También los potenciadores de sabor, como el glutamato, ¿no?, monosódico, que puede ser cancerígeno y su uso está prohibido para niños porque algunos estudios han evidenciado que su consumo prolongado y dosis altas produce mayor sensibilidad cerebral. Algunos conservantes potencialmente tóxicos son los derivados y el azufre, los benzoanatos y parabenos o los nitridos. Siguiente. Tenemos las hormonas sintéticas y la leche. Gran parte de la producción industrial de leche en Estados Unidos y en muchos otros países en América utilizan hormonas transgénicas en crecimiento del bovino, ¿sí? Nos dicen que las reses excretan en la leche restos de antibióticos, pus y sangre por las continuas enfermedades y tratamientos a los que son sometidos, lo cual esto va a generar una mayor resistencia a los antibióticos.
en quienes consumen esta leche y sus derivados, lo que origina el grave problema de salud pública que puede tener consecuencias fetales. La hormona recombinante del crecimiento del bovino es una hormona transgénica, lo cual hace que aumente la leche, el nivel de otra hormona llamada factor de crecimiento insulínico, tipo 1. Igual esto se asocia con la aparición de cáncer en las personas, ya sea en el seno, en la próstata y el colon. Siguiente. Tenemos el bisfenol. El bisfenol procede a la condensación de acetato con dos moléculas de fenol. Se usa para fabricar una gran variedad de productos de uso común, incluyendo biberones y botellas para agua, equipamiento deportivo, dispositivos médicos y dentales, entre otros. Puede causar alteraciones hormonales en niveles bajísimos de concentración y altos niveles de ansiedad debido a cambios en la expresión de los genes en la región cerebral de la amígdala. ¿Cómo prevenimos este bisfenol? Pues consumir alimentos frescos evita o reduce el consumo de los alimentos procesados y enlatados. Evitar también el consumo de comida rápida y industrializada. Evitar los alimentos con edulcorantes o artificiales o consumirlos en muy poca cantidad. Asimismo, lavar muy bien todos los alimentos crudos antes de prepararlos o consumirlos. El mercurio, este es el metal que está presente de forma natural en el medio ambiente. Es sumamente volátil, por lo que se encuentra en el aire como un vapor incoloro e inodoro. El mercurio tiene la capacidad de atravesar la placenta. El mercurio se utiliza también para la fabricación de equipos eléctricos y científicos, también pesticidas, cosméticos, pintura de látex, entre otros. ¿Qué puede causar el mercurio? Pues una disfunción neurológica grave, una microcefalia, un retardo mental, espasticidad, ceguera, retraso en el desarrollo de las capacidades de hablar, entre otros. Se considera también que el mercurio o el plomo es una de las causantes de la hiperactividad y de reducción de la capacidad de aprendizaje de los niños y niñas. Entonces, ¿cómo prevenimos el mercurio? Bueno, las mujeres que puedan quedar embarazadas o que ya lo están, no deben consumir peces capturados en aguas donde se descarguen desechos vertidos por las fábricas, ya sea como peces grandes como el tiburón, pez espada y atún. Y también deben de utilizar las medidas de protección en que cada caso lo requiera. Siguiente. Ahora tenemos el plomo. Bueno, nos dice que ese es un metal pesado que forma parte de muchas sales, óxidos y compuestos organometálicos. El plomo está presente en algunos juguetes infantiles, en cerámicas variadas, en la pintura de edificaciones antiguas, muebles viejos, entre otros. El plomo ingresa al organismo humano a través de la nariz, la boca y el pie. ¿Cómo se usa el plomo? Pues se utiliza en las fabricaciones de acumuladores, forros para plagas, pigmentos, soldaduras suave y municiones en las pinturas navales, entre otros. ¿Qué puede causar la ingesta o tal vez el contacto al plomo? Un aumento en la presión arterial, lo cual se acumula en los huesos y tejidos y sus efectos son duraderos. Una exposición continua al plomo puede causar esterilidad en la persona adulta. La exposición al plomo durante el embarazo puede producir en la madre una presión arterial alta, un mal funcionamiento de sus órganos como los pulmones, los riñones y el hígado. El plomo pasa a través de la placenta y se acumula en los tejidos fetales, por lo cual puede ser causante de abortos tempranos. Entonces, cómo prevenimos el plomo? Evitar lugares contaminados con plomo, sitios de mucho tráfico, parques industriales, etc. No sentarse a la altura de los tubos de escape de los buses y los carros antiguos. No conservar artesanías, soldaduras y pinturas con plomo dentro del dormitorio y permanecer lejos cuando se despiten paredes y otros objetos. Siguiente. Tenemos los gases tóxicos. Aquí los compuestos orgánicos volátiles tienen un origen natural y antropogénico, ¿no? Por su cualidad liposoluble. Una vez que se introducen en el organismo, tienen afinidad con los tejidos grasos. Las consecuencias de la exposición a estos gases se deben principalmente a que el nivel de oxígeno disminuye en el torrente sanguíneo placentario hacia él o la bebé. El percloretilino. Este compuesto es un tetracloretilino. Es un compuesto que se utiliza en la limpieza en seco. Tenemos 3: ingresa, se acumula y efectos. En la parte del ingresa por inhalación, ingestión o a través de la piel.
se acumula en la grasa corporal y se libera lentamente en el torrente sanguíneo, encontrándose concentraciones significativas en la sangre, los tejidos grasos, el aliento y la leche materna. Los efectos, pues tienen efectos de irritación en los ojos, afectación del sistema nervioso central, con delirios, mareas y fatiga. Recordemos que la exposición prolongada o repetida a este compuesto nos genera dermatitis, afecciones al sistema nervioso central, dolor de cabeza, dificultad de concentración y el funcionamiento hepático. Bueno, a continuación vamos a continuar eh, sobre los plásticos, el PVC, cloruro de polivinilo y los falatos. Este tipo de plástico va a liberar toxinas que puede causar malformaciones en el nacimiento, alteraciones endocrinos, inmunosupresión y cáncer. También se puede encontrar una variedad de productos de uso diario, como por ejemplo los cables eléctricos, envolturas plásticas y prendas de vestir de imitación, entre ellas el cuero. Otro de ellos es el plaguicidas y pesticidas. Son sustancias químicas destinadas a prevenir, destruir o controlar las plagas. Estos pueden generar también alteraciones conductuales, dermatológicas y reproductivas como esterilidad, abortos, mortinatos y anomalías congénitas, ¿no? Dentro de las mujeres embarazadas hay riesgo de anomalías, hidrocefalia, falta de desarrollo de los pulmones, ano imperforado, ¿no? Entre otros, ya que están expuestas constantemente aquellas mujeres que trabajan en chakras, ¿no? Por ejemplo, en la parte serretana, en la yarada, ¿no? En esas zonas. Otro compuesto que tenemos es el petróleo, que es la mezcla de hidrocarburos formado por carbono e hidrógeno, que produce irritaciones en la piel, en la mucosa, ¿no? Intoxicaciones graves también como neumonías químicas o por hidrocarburos. Otro son las hierbas medicinales y frutas, ¿no? A veces las mujeres hacemos caso a lo que dice entre comillas la vecina, ¿no? Te dice, te duele ya tómate esta hierbita, todo sin saber exactamente que no hay evidencia científica, ¿no? Que quizás puede producir un aborto, poner en peligro la salud del feto. También tenemos algunos fármacos, vitaminas y vacunas que en este estado la mujer no puede consumir o administrarse, ¿no? Dentro de los fármacos, que son productos aplicados en la piel o sustancia, se administra a la madre y esto pasa a través del torrente sanguíneo que puede afectar al feto, ¿no? Puede producir algunos efectos teratogénicos. Las vitaminas pueden iniciar un apoyo nutricional, ¿no? Como en forma preventiva, es decir, 6 meses antes de que la mujer, como parte de la planificación familiar, ¿no? Antes de que la mujer pueda quedar embarazada, ¿no? Y garantizar una buena nutrición, un buen comienzo, ¿no? Pero a la vez pueden provocar algunos trastornos, ciertas vitaminas, ¿no? Ahí falta también realizar estudios, ¿no? De acuerdo a ello. La automedicación es muy importante, la educación en cuanto a la automedicación, ¿no? En la madre gestante, porque hay medicinas que pueden causar malformaciones, puede ser muy perjudicial para el feto, ¿no? Y sobre todo si no hay una receta de por medio, ya que los doctores tienen esa capacidad, ¿no? De decir, este medicamento te puede hacer mal a ti o al bebé, ¿no? Esto puede causar estos compuestos de la vacuna o de esta pastilla, de este medicamento, puede afectar la formación, ¿no? O causar algún efecto secundario. Dentro de las agresiones físicas tenemos la radiación y ondas electromagnéticas, que es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio. Ya estas se van a clasificar en gamma, rayos X, ultravioleta, visibles, infrarroja y microondas, en radio y radiaciones electromagnéticas. Es por ello que, por ejemplo, cada vez si una mujer embarazada tiene orden de radiografía, te van a preguntar, ¿no? ¿Está usted embarazada? Sí, entonces no puede tomarse esa radiografía, ¿no? Es
contraindicado porque esa emisión de electrones traspasa la placenta y puede afectar también al feto, ¿no? Puede causar malformaciones, ¿no? Eh, entonces, también pues la hipertermia, que es un aumento de la temperatura por encima de los 39 grados Celsius, puede producir anomalías congénitas, especialmente del sistema nervioso central, discapacidad mental, microcefalia, labio leporino, entre otros. Ahora pasamos a lo que son las agresiones ambientales por causas socioculturales. ¿No? Estas agresiones puede dividirse en agresiones por causa del entorno social y familiar. Dentro de ello tenemos la violencia intrafamiliar, la violencia en la comunidad y los factores prenatales para la violencia. Bueno, sabemos que la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, como comúnmente se conoce, es una situación de abuso o de poder o de maltrato por parte de un miembro de la familia hacia otros, ¿no? En este caso, como bien tenemos en las estadísticas, más se da en mujeres, ¿no? Claro que también a hombres, pero más se da hacia el sexo femenino. Otros tipos de violencia, que son violencia psicológica, física, sexual. Dentro de la comunidad, pues también existe ese tipo de violencia, ¿no? Como podemos ver en la imagen, cuando existen paros, cuando hay algún reclamo por parte de una institución, una asociación, ya sea el gobierno, una empresa, etcétera, ¿no? Es una manera de violencia que afecta la salud mental de la comunidad, ¿no? Porque esto es transmitido a través de las redes, ¿no? De televisión, de radio y genera una perturbación, ¿no? En la madre que está gestando. La manera como se desarrolla el embarazo desde su planificación hasta el parto, en los primeros años de vida pueden dar origen a actitudes violentas. En tantos, hay factores prenatales, biológicos como psicológicos, ¿no? Que puede, entre los psicológicos puede causar estrés, ansiedad, depresión materna, ¿no? Embarazo en los adolescentes, apego inadecuado, abuso infantil, ¿no? Entre otros. Y estos factores pueden afectar el desarrollo neurológico y causar deficiencias en el funcionamiento especialmente del cerebro, ¿no? Que pueden resultar en actitudes violentas más adelante. Otros factores de riesgo para la violencia, tenemos también la pobreza. La pobreza, tenemos las condiciones laborales, ¿no? Tenemos los mitos y creencias, los servicios y prácticas deficientes de salud, los hogares uniparentales, el embarazo adolescente, ¿no? Miren cuánto puede una adolescente embarazada sufrir, ¿no? Sea emocionalmente porque quizás no tenga el apoyo de sus padres, ¿no? Aquí en la pobreza, el estar pensando todo el día qué va a comer mi bebé mañana, pasado, ¿no? El vivir el día a día, especialmente en los asentamientos humanos, en las poblaciones vulnerables, en los hogares uniparentales, cuando no hay ese núcleo familiar de padre y madre, ¿no? La mujer embarazada sufre, pues, por más que diga soy fuerte, ¿no? Especialmente si son primerizas, no está la pareja al lado, ¿no? En las condiciones laborales, cuando hay explotación, hay una ley para las mujeres embarazadas, sí, pero es que a veces no se respeta, ¿no? No hay esa empatía, ¿no? De los compañeros, del jefe, ¿no? Dentro de los servicios y prácticas de salud eficientes también, si aquí estando en el área en ciudad, no existen equipos suficientes. Cuando vamos nosotros como alumnos que hemos hecho prácticas, vemos que faltan equipos, ¿no? Imagínense en aquellos sitios rurales donde falta todavía lo indispensable, ¿no? Como es materiales que se usan en una curación de heridas, etcétera, ¿no? Eso también afecta los mitos y creencias, ¿no? Por ejemplo, la vecina me dijo esto, el doctor, que no, entre comillas, ¿no? Que no es doctor, también me dijo que con su bebé le fue esto, ¿no? Entonces, todo eso no, nos va a afectar de alguna manera. También tenemos las agresiones por drogas sociales legales, como es el tabaco, la cafeína, el alcohol. Y pues sus consecuencias en sí
son graves, ¿no? Por ejemplo, tenemos que durante el embarazo fumar causa más muerte en los bebés recién nacidos, aumenta el riesgo de parto, el bajo peso al nacer del bebé, inhibe el desarrollo del cerebro también del bebé. La cafeína, pues algunos estudios indicaron que los bebés nacidos de madres que consumen más de 500 miligramos al día de cafeína tienden a desarrollar ritmos cardíacos y respiratorios más acelerados, ¿no? Temblores y permanecer despiertos por más tiempo. Pues el alcohol, sabemos que es una consecuencia en la que el bebé nace con síndrome de alcohólico fetal, ¿no? Que produce retraso en el crecimiento, disformismo cráneo facial, alteraciones neurológicas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál a todo ello? ¿Cómo debemos prevenir? Pues tenemos que realizar una buena planificación familiar, tenemos que luchar contra esos vicios, ¿no? Que nos aquejan, quizás que desde hace años hemos estado adquiriendo, ver la gravedad y las consecuencias que podemos traer hacia nuestro bebé, ¿no? Hacia nuestro hijo más adelante. Bueno, y como ya hemos mencionado, tenemos aquí el alcohol, ¿no? Es una de las bebidas más alcohólicas y es muy potente, ¿no? Está presente en el vino, la cerveza, es un agente de presión del sistema nervioso, ¿no? Todo una droga psicoactiva que altera la mente y degenera los tejidos del cerebro y del sistema nervioso central. Imagínate las consecuencias que puede tener en el feto. ¿No? Donde el periodo más vulnerable es en las primeras semanas del embarazo, ya que ahí se desarrollan los órganos vitales, ¿no? Su cerebro, ¿no? Y posteriormente cómo puede nacer ese bebé, ¿no? Las agresiones por drogas ilícitas. También su incidencia se extiende en la sociedad, ¿no? Existe el fumador pasivo, el fumador activo, ¿no? Ansiedad, produce depresión, ¿no? Eso también puede llevar a un mal control prenatal, ¿no? Incluso tiene tendencia a que la mujer también pueda padecer de alguna infección, ¿no? Ya sea por contacto social, ¿no? Con otras personas. Puede transmitirse hepatitis B, hepatitis C o infección por VIH. Otra droga que tenemos es la marihuana. Sabemos que es un alucinógeno, es legal en algunos países, bueno, aquí todavía no. No, el principal componente es el TSH de delta 9 tetrahidrocannabinol, ¿no? Que es el que da su efecto psicoactivo. Dentro de las consecuencias podemos tener un parto prematuro, desprendimiento prematuro de placenta, bajo peso, bajo talla del bebé, y esto va a repercutir en la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina, ¿no? También tenemos que puede tener malformaciones, ¿no? Y bueno, es muy grave, ¿no? Lo que se consume. Dentro de ellos también tenemos lo que es la cocaína, ¿no? Dentro de sus consecuencias eh, tenemos también el bajo peso al nacer, atresias o estenosis pulmonares, ¿no? También anomalías gastrointestinales, anomalías esqueléticas, anomalías del sistema nervioso, anomalías neurológicas, ¿no? Entonces, la naturaleza en sí, esta sustancia ya le otorga un poder adictivo, ¿no? Y es consecuente al síndrome de abstinencia en caso de ausencia de la misma. O sea, es un vicio en el cual es difícil de salir. La verdad, pocas personas han salido con ayuda de alguna institución quizás, pero es un tema muy controversial. Y al igual que la heroína, ¿no? Una droga opioide. Las consecuencias que tienen en las mujeres que consumen están expuestas al riesgo de un aborto espontáneo, ¿no? Rotura prematura de las membranas, parto precoz, desprendimiento de placenta y una presentación fetal anómala y muerte del feto. La metadona también, pues tiene como consecuencia bajo peso, menor talla al nacer, microcefalia. Los efectos en el neonato expuesto a la metadona durante el embarazo son alteraciones del sueño, depresión de la consulta interactiva, temblores, aumento del tono muscular, convulsiones,
mayor incidencia de muerte súbita, ¿no? También tenemos el éxtasis o MDA y sus consecuencias. Bueno, a continuación mi compañero va a seguir exponiendo. Le doy el pase. El siguiente diapositiva. Bueno, también tenemos, continuando con la exposición, tenemos las agresiones por desastres naturales. En general, muchos de los factores de riesgo que en la parte prenatal se considera como desencadenantes de deficiencias y discapacidades pueden estar presentes después de un desastre natural, especialmente cuando la necesidad de ayuda humanitaria se extiende por meses o por más tiempo. Esta situación amplifica los peligros y los riesgos en las posibles consecuencias negativas durante el embarazo. Sí, y consecuencia en el bebé. También los problemas psicológicos y emocionales como el estrés y los miedos. Un primer factor para tomar en cuenta inmediatamente después de un desastre es el estado emocional de la embarazada y se le añade esto el estrés o la ansiedad por cosas que han perdido o por lo sucedido. Los desastres naturales generan una gran incertidumbre y vulnerabilidad, sobre todo cuando se debe abandonar la vivienda. Abandonar el hogar significa romper con un modo de vida, los hábitos y la seguridad del entorno familiar. La situación de peligro para la supervivencia durante o después de un desastre puede tener dos efectos en la mujer embarazada: desarrollo de cuadros de ansiedad, insomnio, estrés y depresión, particularmente cuando las mujeres embarazadas se ven afectadas directa o indirectamente por lo sucedido. Y esto de alguna otra forma afecta al feto o al embrión, generando un mayor riesgo de padecer diversas enfermedades o inclusive un parto prematuro. La aparición de siguiente. Siguiente. Bueno, también tenemos que la malnutrición y problemas de seguridad alimentaria, ¿no? Después de un desastre es frecuente que durante las primeras horas haya escasez de alimentos y suplemento de micronutrientes, ¿no? Es por tanto que la calidad de los alimentos pueden ser insuficientes para proveer energía y micronutrientes necesarios para un adecuado crecimiento del feto. Luego de ello tenemos un limitado acceso a los servicios básicos y protección frente a infecciones. A la vez, cuando ocurre ya un desastre, existe este acceso limitado, ¿no? Y ello va a desencadenar la falta de higiene en la que puede provocar infecciones. También va a existir un limitado acceso a los servicios médicos y de protección frente a lesiones de enfermedades. Los desastres casi siempre producen impactos significativos en la salud pública y el bienestar de las poblaciones afectadas.
Los impactos pueden ser directos, lesiones físicas, traumas psicológicos o indirectos, como aumento de las incidencias de enfermedades infecciosas, de nutrición, complicaciones de enfermedades crónicas. Bueno, también debemos tener ante ello algunos cuidados obstétricos, ¿no? Los servicios obstétricos básicos y esenciales deben ser implantados al nivel del centro de salud como sea posible y deben incluir una valoración inicial, valoración del bienestar del feto, gestión de hemorragias, infecciones, preeclampsia y eclampsia, atención de partos múltiples y presentación, ¿no?, del uso de extracción de ventosa y cuidados especiales para las mujeres que han sufrido alguna mutilación genital. Recomendaciones para atender a mujeres embarazadas en desastres. Es particularmente importante considerar la prevención de complicaciones del embarazo, como procurar una atención del parto en condiciones seguras, ¿no?, a fin de evitar la enfermedad o muerte de las mujeres embarazadas. Bueno, eso sería todo en cuanto a la exposición número 8. Muchas gracias.